Presentación de los talleres formativos de Psicología Holística de Collín. Formación del sello del Maestro con la integración de la Trinidad en su parte central, que da lugar a las siglas PHD, de Psicología Holística de Collín, www.saludnaturista.es. Frecuenciador de doble espiral logarítmica, con la colaboración de Salud Naturista de Collín, Rectorado de la Universidad OUAS y Radio Salud Naturista. Taller del libro 24 de Psicohemoterapia, con Paloma Molina y el doctor en ciencia Julián Pérez, que dará contestación a las preguntas que complementa la formación en esta materia. Abordamos ahora el taller del segundo módulo, del libro 24, de Psicología Holística, titulado Psicohemoterapia. Mi primera pregunta es sobre su título K, denominado Filosofía Cuántica del Espíritu. Doctor Pérez, ¿qué nos puedes complementar sobre esta materia en general? Nuestras vidas se rigen por pequeños, pero abundantes principios, que provocan nuestros actos. Al tratarse de pequeños principios, se cae en el error de dejar que pasen desapercibidos, pues se considera que no suponen ningún riesgo para nosotros. Así, nuestros nuevos conocimientos se siguen nutriendo de más y más errores, que nos confundieron en el pasado, y seguirán confundiéndonos en el presente y futuro, a no ser que alguien nos enseñe a romper esta inercia tan limitante, que nosotros mismos no supimos detener. Cuando en el título K1 se trata sobre el porqué del no juzgues, si no quieres ser juzgado, he podido entender una nueva intención muy interesante, en la que nunca había tomado conciencia. ¿Puede doctor Pérez aclararnos aún más sobre ello? Resulta en muchas ocasiones cómodo, por parte de nuestro ego, encontrar a quien culpar de nuestros propios errores, por lo que, el dicho de que todo lo que hacemos vuelve multiplicado, pretendemos, que en justicia, solo se aplique para nuestras buenas obras, aunque, como podemos suponer, se aplica también para nuestras malas obras. Si bien, siempre se ha tenido una perspectiva como de castigo sancionador, por parte de quien nos juzga, y no más lejos de ello, pues el único que juzga y aplica el castigo somos nosotros mismos. Para entenderlo mejor, voy a poner el ejemplo de que una persona critica a su compañero de trabajo, pues tiene un defecto que no puede soportar, y en cuanto tiene ocasión, le surge la crítica, bien sea en su diálogo interior, o con cualquier otro compañero de trabajo, lo que tiende a somatizar en asma. Está claro que el pensamiento más directo es, si estás criticando a ese compañero de trabajo, antes o después se enterará y tomará las represalias contra ti, con lo que así se aplica dicha ley de todo lo que haces vuelve multiplicado. Con ello nuestro ego vuelve a crear responsables fuera de nosotros. Pero en realidad, esta ley cósmica tiene un sentido mucho más profundo, ya que queda claro, y ya hemos demostrado con lo de la ley del espejo, cada vez que vemos algo fuera que nos molesta mucho, es porque sintonizamos con ello. Porque tenemos alguna asignatura pendiente de resolver al respecto. Entonces, si no estamos preparados para examinarnos y aprobar esa asignatura, ¿qué sentido tiene el examinarnos? Como todos entenderéis y podréis haber sufrido en vosotros mismos, la crítica más contundente y dañina, siempre a quien de seguro afecta es al que critica, que termina con la boca del estómago cerrada, como si se tratara de un alimento que nuestro estómago físico se resiste a tragar. Entonces queda claro, que si no estamos preparados para examinarnos y aprobar ese defecto, al que llamamos asignatura pendiente de aprobar, mejor no proponer que nos examinen de ello, pues la única posibilidad que tenemos es la de acumular un nuevo y decepcionante suspenso, que nos aleja aún más, de tomar conciencia, de nuestra verdadera responsabilidad, en lo que nos acontece. En definitiva, cada crítica hacia otra persona, supone una autocrítica de reproche en una carencia nuestra, y por ello, si no estamos preparados o no tenemos intención para resolver, no es favorable de ninguna forma, abordar el tema de la crítica, que solo podrá incrementar el conflicto que tenemos.
Lo que sí me ha quedado muy claro, y ahora se me encaja aún mejor es, lo del siguiente apartado de K2, que trata del por qué del aprendes o te ofendes. Qué bonita sabiduría, cuando se toma conciencia de ella, al igual que todas las miles de sabiduría, que voy descubriendo en estos libros. Pero ahora me gustaría preguntar sobre un tema algo diferente, relacionado con el apartado K4 que dice: el porqué de la falta de poder subliminal en el símbolo del santiguarse. ¿Cómo es posible que tras tantos años de cultura religiosa cristiana, no se haya tomado conciencia de ello y se haya rectificado? Primeramente, deberíamos razonar sobre si todo lo que genera limitantes a las personas en general, resulta útil al que tiene el poder de llevar su control. Si todos sabemos que Jesucristo era un revolucionario, cuyas ideas eran las de liberar, deberíamos preguntarnos: ¿interesa esa liberación a los que dirigen estas enseñanzas? A veces, nos venden liberación con más esclavitud, y lo aceptamos sin cuestionar, por lo que se da cabida a la existencia de esclavos y amos. Si bien, esta situación también resulta útil para la evolución, pues bajo estas circunstancias, no queda más que espabilar o sucumbir, que es el principio selectivo de la evolución. Muy claro y visual, doctor Pérez. Entonces, es por ello que también se manipule con el concepto del diablo, en base a lo que expones en el apartado K5. El porqué del papel que juega el diablo en nuestra existencia. En muchas ocasiones, preferimos tener bien identificado a alguien a quien poder culpar. Es una buena salida para las excusas del ego, y a la vez, una buena herramienta para atemorizar a la población, para que no se desmanden. Pero en lo que no surja del interior de las personas, todo lo que tiene que surgir en una buena convivencia, y necesitemos de la figura responsable del mal, solo estamos constatando de la necesidad que tiene la humanidad de ser consecuente con sus actos. No nos quepa duda que cuando la sociedad esté preparada para responsabilizarse de sus propios actos, estará de sobra los demonios, los jueces, abogados y policías. Si bien, aún queda mucho camino para que la sociedad en general pueda prescindir de cualquiera de ellos, lo que no exime a quienes desde nuestra conciencia más despierta, nos toca ir abriendo camino, como co-creadores de los nuevos tiempos que se avecinan. En base al apartado K8, eso de la religión es el opio del pueblo, que contemplaba el marxismo, resulta algo necesario, para contener a la sociedad, hasta que tenga más responsabilidad de sus actos y cometidos. Efectivamente, muchas veces el caos consecuente, se resuelve con el caos aparente. De todo podemos y tenemos que aprender, y aunque la humanidad es una especie muy evolucionada, tal vez, todavía precise de redil y pastores, para no desmadrarse caóticamente, de donde surgen los oportunistas, que sacan partido con el abuso de tales circunstancias. El verdadero problema surge, cuando el pastor está aún menos evolucionado que las ovejas. ¿Quién aprobó la AFP, a estos pastores que han gobernado a la humanidad? Muy bueno lo del pastor y las ovejas. Yo también quiero subrayarlo, pues mi siguiente pregunta, tal vez tenga alguna relación con ello. En base al apartado K9, ¿es nuestra insuficiente humildad la que nos priva de riquezas? La vida dura y consciente, nos hace reconocer y asumir nuestra pequeñez, con una grandeza tal, que los más fuertes se convierten en los más débiles, apegados a sus riquezas. Así, cuanto más se consigue poseer, o creer que se posee, más de nosotros se queda apegado al poder y gloria, y lo poco que aún conservamos, entiende más de la pequeñez, lo que hace necesario disponer de más, que más empequeñece, formándose así un círculo vicioso imparable, bien por ganar más, bien por no perder lo mucho que se tiene. El humilde que nada posee, nada tiene que mantener. Nada tiene que perder, y en nada se queda apegado parte de su ser, ese es el principio más poderoso de la grandeza. En base al apartado K12, del porqué del ego y del concepto del diablo, refuerza estas afirmaciones, la opulencia que empobrece.
Como ya hemos dicho, no existe un Dios que juzga y castiga, sino que son las propias reglas sabias del juego, de este mundo que vivimos, la que llevan ello implícito. Mientras no lo entendamos, y sigamos haciendo caso a nuestro ego, experto en encontrar culpables fuera, seguiremos experimentando las consecuencias de nuestros malos actos, a los que se denominarán castigos divinos. Es como si un ciudadano echase la culpa a los políticos que le gobiernan, por llevarse mal con sus vecinos, amigos y familiares. Los gobernantes no quieren castigar al ciudadano por no llevarse bien con los demás, en todo caso por no contribuir con los impuestos y demás obligaciones, que son los motivos que verdaderamente trasciende e importa en definitiva al gobernante. En el apartado K13, comenta sobre el daño que realiza el uso del no. Pero, ¿qué peculiaridad especial transmites en este apartado? Como siempre decimos, el poder está en el verbo de la oración. Recordemos lo del verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, o lo que sería lo mismo decir, el verbo que alimentamos, es el que materializamos en nuestra vida. Esa es la trascendencia tan sencilla y estupenda. Si bien, tenemos que analizar aquellas circunstancias de la vida, donde tenemos la tendencia a utilizar el no, y por tanto, a utilizar el verbo que no queremos, al cual estaremos retroalimentado. Por ejemplo, si detesto la corrupción, diré que no quiero que los políticos, jueces, estamentos, etc. campen libremente ajenos al respeto por la ley. Pero como el verbo es quiero, atraemos más de lo mismo. Entonces, bastará con analizar, allí donde más empleamos de estas negatividades, para así entender, qué es lo que con más urgencia nos demanda aprendizaje, toma de conciencia, sabiduría y resolución. Pero el que se queda perdido redoliéndose, echando las culpas a los demás, quejándose por sus malos actos, etc., y no trasciende al responsabilizarse, de lo que todo ello le está avisando en su interior, pues lo único que se consigue es acrecentar el conflicto, en vez de resolverle. Esa es la sutil y trascendente diferencia, que en vez de poner nuestro raciocinio del ego, al servicio de lo negativo del redolerse, deberíamos ponerle, al servicio de averiguar sobre nuestras responsabilidades en dicho asunto. Qué fácil parece, y qué difícil resulta el llevarlo a efecto. Lo digo por propia experiencia. Pero lo que no me cabe duda es, de los progresos tan indescriptibles, que se generan cuando uno se pone manos al asunto. Ahora, doctor Pérez, me gustaría preguntarte por lo que en el apartado K16 comentas, sobre la relatividad de todo lo que nos acontece. ¿Eso quiere decir, que nada es verdad del todo? No hay nada, que sea verdad del todo, ni mentira tampoco. Y es esta la mayor de nuestras estabilidades. Si bien, nosotros preferimos, agarrarnos a cualquiera de las inexistentes posturas estables, que son las que más confianza proporciona a nuestra mente consciente del dominante ego, cuando quietud para el alma, significa muerte. Así, una parte ignorante en nosotros, pugna por la estable quietud, y otra sabia, por la inestable actividad y cambio, que nos permiten ser co-creadores de este mundo, generándose así, en nuestro interior, constantes conflictos de intereses. Y entre medias de estos púgiles en sempiterna lucha, nos encontramos a los vapuleados sentimientos de nuestro plano emocional, que en sus tira y afloja constante, ya no sabe si obtener gozo o padecimiento de ello. Tal vez, lo uno y lo otro es tan relativo, que solo dependen para su elección, de nuestra propia decisión para su interpretación. Efectivamente, lo que distingue al que es feliz, y al que es desdichado, no depende de una buena o mala suerte en la persistente vida, que está tan llena de años, meses, días, minutos e infinitos instantes, por lo que resulta imposible controlarlos, y dirigirlos a nuestro antojo. Así, lo que verdaderamente hace feliz o desdichado a una persona, depende solo de la interpretación que hacemos de las causas y efectos de los acontecimientos que experimentamos. No es lo que acontece o deja de acontecer, sino cómo lo vivimos o interpretamos. Para un rico luchador, conquistador de sus grandes fortunas, el cómo vive el día a día, el minuto a minuto e instante a instante, un pobre mendigo tirado en la calle, puede resultarle insufrible.
Y no es porque sea menos fuerte, o menos luchador que el mendigo, sino porque cree en una realidad de interpretación muy distinta a la del mendigo. Si bien, todos sabemos, que esta realidad de interpretación, se moldea con rapidez, cuando el rico poderoso se arruina, y termina viviendo tirado en la calle. Entonces, si descubrimos que disponemos de ese gran poder de interpretación a nuestra disposición, entonces, ¿por qué no ponerle miras más cómodas, que nos permitan disfrutar de nuestras mediocres riquezas? En el apartado K17 y 18 comentas nuevamente sobre la trascendencia de los arquetipos duales y trinos, pero esta vez bajo la perspectiva de la psicología cuántica, la que nos pone de manifiesto la alternancia de todo lo que nos acontece en esta vida humana. ¿Qué destacarías de todo ello, doctor Pérez? Los seres humanos estamos en constante fluctuación, donde cada una de nuestras 6 facetas duales internas, se ponen en contacto con cada uno de los 9 circuitos trinos de nuestro entorno, al que denominamos creación. Así este abanico de posibilidades combinatorias, de 6 por 2 igual a 12, y de 9 por 3, igual a 27, nos da un rango de posibilidades, combinaciones y variaciones de rango casi infinito, como bien corresponde a nuestras necesidades humanas de experimentar, y como se expresa en las complejas cadenas de nuestro ADN, donde algunos prefieren creer en la existencia del ADN basura, para poder justificar en alguna medida, el pequeñísimo avance que supone su investigación. Por ello, el conocer tanto los elementos o protagonistas, que conforman nuestras facetas humanas, y los que conforman la vida en sí, resulta muy ilustrativo, para entender mucho mejor, todo lo que esta psicología cuántica tiene que enseñarnos. En el apartado K19 se manejan los conceptos de Dios y nuestro mundo, lo que resulta algo complicado de entender. ¿Podrías, doctor Pérez, darnos más detalles al respecto? Hablo en este apartado, de la similitud que existe entre Dios y la creación, y entre cada uno de nosotros y nuestro propio mundo, en el que estamos constantemente interviniendo, al igual que Dios está constantemente perfeccionando su creación, pues como ya hemos dicho anteriormente, las cosas no son fijas, sino que están en constante evolución. Por ello, lo de que en la época anterior, Dios experimentara con los dinosaurios, y ahora lo esté haciendo con los seres humanos, que somos más complejos. Y tal vez en el futuro, una nueva especie mucho más evolucionada, esté ya preparada para existir en esta creación divina, que hoy nosotros ayudamos a perfeccionar, con nuestras experimentaciones y experiencias. Aunque de la ilusión siempre se nos ha dicho que no tiene valor, que ser iluso solo lleva al desengaño, sin embargo en este apartado K21 nos expone sobre la trascendencia de las ilusiones. ¿Qué diferencia existen entre estos dos aspectos? Sí. Una cosa es ser iluso, o dejarte influenciar de todo lo que te dicen o acontece, y otra muy al contrario es, ser artista creador de ilusiones. Ilusiones por tu vida, por tus compromisos, por tu trabajo, por tus hobbies. El ser iluso requiere de la ignorancia, y el disponer de ilusiones requiere de la sabiduría necesaria, para crear desde el entendimiento sublime, de cómo está todo tan perfectamente construido, en este mundo maravilloso en el que vivimos. Tan importante es esta ilusión del sabio, que resulta ser el mayor de los poderes para sanar, para generar vida. Un sanador sin ilusión por su vida, es como un jinete sin caballo. Pocas metas podrá alcanzar. Estupenda enseñanza, maestro. Cada explicación que se escucha atenta, constituye un verdadero tesoro enriquecedor. Muchas gracias. Y hablando de metas por alcanzar y cómo alcanzarlas, imagino que habrá que tener también muy en cuenta el lado oscuro de todos esos elementos que disponemos a nuestro alcance, tal como se expone en el capítulo L. ¿Qué debemos tener más en cuenta, de este lado oscuro de nosotros mismos? Aunque los conceptos bueno y malo son interpretados como útil e inútil, en verdad es, que todo resulta ser como el yang y el yin, donde el uno se alimenta del otro, y sin el uno, es imposible la existencia del otro. Pero para entenderlo, es más fácil referirse al yang y al yin, que a lo bueno y lo malo que nos conforma.
Nos hemos hecho experto en detectar nuestras virtudes, para poder potenciarlas mejor, y en detectar nuestros defectos, para poder eliminarlos mejor, si bien, como podemos entender, tras lo ya dicho, no se trata de una cuestión de exterminar a uno y agrandar al otro hasta el infinito, sino de un mero equilibrio. Un equilibrio incomprensible para nuestra mente del ego, que entiende mucho de buenos y malos, de lo que procede y lo que no procede, etc. Pero algún día tendremos que empezar a actuar desde el alma, y no desde el ego. Y en ese día, nos daremos cuenta, de cuánta lucha inútil, e incluso nociva, por conquistar objetivos de estas cruzadas, que se basan en mentiras manipuladoras, de intereses mundanos de poderes y glorias. Tan escandalizados estamos ahora, sobre las intenciones islamistas, en sus cruzadas por exterminar al enemigo infiel, como lo deberíamos estar, si tuviéramos la sabiduría suficiente, para entender de nuestro actuar en esta vida. Fue hace apenas algo más de 500 años, que en Europa se mataban a todos los herejes, con el supuesto beneplácito divino, que promovía dicha campaña aniquiladora que duró más de 200 años. Con todo ello, lo que se pretende es entender, que lo bueno o lo malo suele ser muy relativo y escurridizo, por lo que si en vez de polarizarnos tanto, tuviéramos algo más de apertura, esta raza humana no habría tenido por qué sufrir tanto, ni seguir sufriendo. Así de trascendente es, entender de nuestras luces y nuestras sombras, de las que estamos hechos, y que tan detalladamente explicamos en las 6 hojas de este libro, que componen el capítulo L. De seguro, que ahora sí, despertarán de tu interés, entender e ilusión por sacar provecho de estas 6 hojas, que tanto tienen que ofrecernos, para colgar nuestro elegante traje, de caballero cruzado de contiendas manipuladas por intereses ajenos, pues si no hubiera habido caballeros cruzados, que se apuntaran al servicio del Papa de turno, y no hubiera habido musulmanes engañados por el Mohamed de turno, la humanidad se hubiera ahorrado más de 200 años de destrucción y odios, que se podrían haber empleado en construcción y evolución, pues el ser humano no puede dejar de experimentar, lo que en cada momento le corresponde. ¿Queremos nosotros, que sea la destrucción y el dolor lo que nos corresponda por nuestra ignorancia, o queremos acceder a la construcción y evolución, de ese cambio que requiere romper ignorancias pasadas, para dar cabida a esta psicología cuántica? Bueno. Perdón por hablar en este momento, que debería ser de callada reflexión para todos nosotros, por lo que os animo a que volváis a escuchar esta última enseñanza, y detengáis la grabación para permitiros un largo momento de reflexión, hasta como yo he sentido, creencias en mi interior han dado un vuelco, dejándome totalmente desarmada e indefensa, ante un enemigo, que ahora resulta ser nuestro mayor aliado. Con estas reflexiones damos por finalizado el segundo módulo del libro 24 de psicohemoterapia, en la confianza de que al menos, una pequeña parte de la emoción que yo he sentido, sea posible que cada uno de vosotros podáis percibirla, y constituya el trampolín a vuestro cambio. Y volver a decir, que quedo totalmente ilusionada, por la llegada del siguiente módulo, donde de seguro encontraré esa palanca, y ese punto de apoyo, para poder mover todo mi mundo, como siento que se está moviendo en estos momentos. Un saludo a todos, y os espero en el siguiente taller.